La escuela primaria Revolución, el secreto oscuro que marcó a generaciones de niños en México. En la colonia Revolución, al oriente de la Ciudad de México, la primaria se veía desde lejos como cualquier otra escuela pública. Bardas pintadas con colores patrios ya descarapelados, una asta bandera torcida, un portón verde que rechinaba cada mañana cuando los padres empezaban a dejar a sus hijos. Pero había algo en ese lugar que no aparecía en las fotos de los festivales ni en los discursos de la directora cada 15 de septiembre. Algo que se sentía apenas cruzando la entrada, como un frío detrás de la nuca, aunque el sol del mediodía cayera a plomo sobre el patio. A esa escuela llegó Sonia, 48 años, mujer de manos agrietadas por el cloro y la lejía, espalda vencida pero mirada firme. La habían contratado como intendente después de que la anterior, la señora Lucha, renunció sin dar explicaciones más allá de un «ahí pasan cosas que no me gustan», murmurado en la ventanilla de recursos humanos. Sonia necesitaba el trabajo. La maquila donde llevaba años limpiando baños había recortado personal y ella tenía a su cargo a su nieto, Emiliano, un niño de 8 años que apenas empezaba tercero y al que ella se había propuesto sacar adelante, aunque me tenga que partir el lomo. Antes de seguir con esta historia, si es la primera vez que llegas al canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras crónicas. Y cuéntame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. El primer día que Sonia pisó la escuela primaria Revolución, era todavía de madrugada. La habían citado a las 6 para que dejara todo presentable antes de que lleguen los chamacos, como le había dicho por teléfono el subdirector, un hombre al que ella nunca había visto, pero cuya voz sonaba siempre apurada y un poco molesta, como si absolutamente todo le diera pereza. La colonia a esa hora olía a pan recién salido del horno de piedra de la panadería de la esquina, mezclado con el escape de los primeros microbuses que ya se formaban rumbo al metro Pantitlán. Sonia caminó con su cubeta, su escoba y su trapeador al hombro, pensando en el café que se tomaría en cuanto terminara de lavar los pasillos. El vigilante, don Roque, un viejo flaco con chamarra del América y gorra raída, le abrió la puerta sin muchas palabras. «Usted es la nueva, ¿verdad?», dijo, pasándole el manojo de llaves. «Sonia Aguilar, para servirle». «Pues a ver cuánto aguanta», murmuró él, más para sí que para ella. Sonia fingió no escuchar, pero se quedó con la frase flotando en la cabeza mientras cruzaba el patio vacío. Los salones se alineaban en 2 edificios largos de 2 pisos. En el fondo, detrás de una reja que parecía más vieja que todo lo demás, había un pequeño módulo de salones prefabricados, de lámina que parecían abandonados. La primera impresión de Sonia no fue de miedo, sino de desgaste. Paredes con grafitis mal borrados, vidrios rotos pegados con cinta, baños con olor a orina vieja. Pasó la mañana limpiando, barrió el patio, quitó chicles endurecidos de las bancas, talló los baños hasta que el piso volvió a verse gris claro y no marrón indefinido. Mientras restregaba una de las tazas del baño de niñas, escuchó pasos en el pasillo. Supuso que alguna maestra había llegado temprano. «Buenos días», dijo, sin levantar la vista. Nadie respondió. Cuando salió al pasillo, estaba vacío. Se dijo que era su imaginación, que el eco en las escuelas siempre engaña. En el techo del baño vibraban los tubos viejos, quizá habían sido ellos. Siguió trabajando. A las 7:30 empezaron a llegar los maestros. Sonia los fue conociendo por pedazos. El profesor de educación física, joven y moreno, la gorra al revés y el silbato colgando del cuello. La maestra Lupita de cuarto, con su falda recta y su voz aguda. La directora, la maestra Teresa, una mujer de unos 60 años,
pelo perfectamente recogido, lentes enmarcados en dorado y un aire de autoridad que parecía no necesitar palabras. A Sonia le tendió la mano sin mirarla a los ojos. Usted es la nueva intendente. Que todo esté limpio. Y no quiero chismes ni amistades con los niños. Aquí cada quien a lo suyo. No fue una petición, fue un decreto. Sonia asintió. Sí, maestra, yo nada más vengo a trabajar. Emiliano, su nieto, llegó agarrado de la mano de una de las vecinas porque Sonia no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Lo vio cruzar el portón con la mochila más grande que su espalda y sintió una punzada de culpa, pero a la vez una pequeña tranquilidad. Al menos ahora ambos estarían en el mismo lugar, aunque no pudieran estar juntos. El día transcurrió con la monotonía ensordecedora de cualquier escuela. Timbres, gritos, el chocar de balones contra la pared, regaños, risas. Sonia se movía como una sombra entre todo eso, recogiendo papeles del piso, limpiando los vómitos de un niño que se mareó en el recreo, lavando un pizarrón donde alguien había dibujado algo obsceno. A las 11, mientras trapeaba el pasillo del segundo piso, sintió de nuevo los pasos detrás de ella. Esta vez fueron más claros. Tacones pequeños. El tipo de tacones que usaría una maestra o una secretaria. Sonia se hizo a un lado. «Pase, maestra, no se vaya a resbalar», dijo, con la voz de quien está acostumbrada a hacerse invisible. No pasó nadie. El pasillo seguía vacío, todas las puertas cerradas con seguro, porque los niños estaban en el patio. Sonia tragó saliva. Miró hacia el fondo. La puerta del último salón, el de sexto B, estaba entreabierta, aunque ella sabía que los grupos estaban con educación física. El aire frío salió de ahí como si adentro hubiera un clima distinto al resto de la escuela. Por un segundo, creyó ver una sombra, pequeña, cruzando de un lado a otro. Se acercó, mareada entre la curiosidad y el miedo, y empujó la puerta. El salón estaba impecable. Pupitres alineados, pizarrón limpio, libros apilados en el escritorio. Lo único fuera de lugar era una flor de papel crepé marchita, pegada en un rincón, con letras torcidas que decían «Para la misa de los niños de 1994». Sonia frunció el ceño. 1994. Ese año, ella todavía vivía en Puebla. No tenía idea de qué misa hablaba ese letrero, pero la incomodó la forma en que alguien lo había dejado ahí, como si nadie se hubiera atrevido a quitarlo en décadas. Fue en la hora de la salida cuando las cosas empezaron a tomar forma. Mientras barría el patio, escuchó a dos madres platicando cerca de la reja. «Yo no sé cómo siguen teniendo clases en el salón del fondo», decía una con voz baja. «Desde lo de los niños, yo no volvería a meter a mi hijo ahí». «Ay, pero eso fue hace años», respondió la otra. «Además, nunca lo confirmaron, ¿sí? Puras habladurías». «Habladurías mis ojos. Mi prima estaba aquí cuando pasó. A ella sí le tocó ver cómo sacaban las camillas». Sonia se obligó a seguir barriendo, pero aguzó el oído. Por algo junta firmas cada año, ¿no? Para que hagan algo, para que reconozcan. La voz se fue apagando conforme se alejaban. Esa noche, de regreso a su cuarto de azotea en la vecindad, Sonia no podía sacarse de la cabeza las palabras «los niños» y «las camillas». Emiliano hacía la tarea en la mesa, sacando la lengua de concentración mientras resolvía restas conllevadas. «Oye, mijo», dijo ella sirviéndole un plato de frijoles. «¿En qué salón estás?» «En tercero A», respondió él, sin levantar la vista. «¿Y ese salón del fondo, el de los prefabricados de lámina, lo usan?» Emiliano se detuvo. Un músculo le saltó en la mejilla. «No, abue, no se puede ir ahí», dijo rápido. «Los niños dicen que si te metes, te jalan, que ahí se murieron». Sonia sintió cómo se le erizaba la piel.
¿Quién te dijo eso? Pues todos. Los de sexto lo gritan cuando quieren espantar a los de primero. Y don Roque también dice que es zona restringida, hizo comillas en el aire, imitando la voz ronca del vigilante. Que ahí nomás entra la directora y a veces el señor de la SEP. La conversación se interrumpió porque el celular de Sonia vibró sobre el refrigerador. Un mensaje del subdirector, vía WhatsApp a esas horas. Mañana limpieza especial en los salones del fondo. Traiga guantes extra. No comente nada con nadie. El corazón de Sonia dio un brinco. Al día siguiente llegó aún más temprano. El cielo estaba apenas clareando cuando don Roque le abrió con cara de sueño. «Ya le avisaron, ¿verdad?», dijo él sin preámbulo. «¿De qué?». «De que hoy le toca el fondo». Sonia asintió con la cabeza, sintiendo que estaba aceptando algo que todavía no entendía. El subdirector, un hombre moreno de traje barato, cabello engominado hacia atrás y ojeras profundas, la esperaba en la dirección. Le puso enfrente un paquete de cubrebocas y unos guantes de látex. «Hoy va a entrar a los prefabricados, nada más usted y yo», dijo bajando la voz. «Hay unas cajas viejas, papeles que la directora quiere que saquemos. No toque nada que tenga polvo negro. Si ve algo raro, me avisa a mí, no a los maestros, y mucho menos a los padres, ¿estamos?» «¿Polvo negro?», preguntó Sonia. «Mojo, o cosas así». «Esta escuela es vieja, señora Sonia. Hay cosas que es mejor no andar removiendo». La llevó por el pasillo, luego por el patio trasero, hasta la reja que separaba los salones de lámina del resto de la escuela. La reja estaba cerrada con candado, y colgaba un letrero oxidado que decía «Área en remodelación». Por detrás, la maleza había empezado a crecer entre las grietas del concreto. El subdirector abrió el candado con una llave que llevaba colgada al cuello. «Pase». El primero de los salones prefabricados olía a cerrado, a humedad encapsulada durante años. El piso de linóleo estaba levantado en algunas partes. El techo mostraba manchas de filtraciones. Encima de los pupitres, cubiertos con sábanas de plástico, se veían cajas de archivo llenas de papeles. «Este fue el Quinte Bunois», dijo el subdirector, como si estuviera dando un dato irrelevante. Luego movieron a los grupos, ya sabe, el crecimiento de la matrícula, la SEP, los lineamientos. Sonia se acercó a una caja. Encima, alguien había escrito con plumón: «Actas 1993-1994». Tomó aire preparada para el polvo y levantó la tapa. No había mojo, había cuadernos, y en la primera hoja de cada uno lo mismo: dibujos de niños, casas, árboles. En muchos, una figura recurrente, una puerta negra sin manija rodeada de llamas en medio del patio de la escuela. «¿Qué es esto?», preguntó enseñándole uno al subdirector. Algo cruzó el rostro de él, un gesto mínimo de incomodidad. «Cosas de niños. Usted solo póngalos en las bolsas para destruir. Son órdenes de la directora». Sonia guardó los cuadernos en una bolsa negra con el logo de la escuela. Mientras lo hacía, le llamó la atención un folder verde más gastado que los demás, al fondo de la caja. Lo tomó. Decía: «Incidente del 12 de octubre de 1994. Confidencial». Sonia sintió que el corazón se le subía a la garganta. Miró al subdirector, que en ese momento estaba revisando otra caja al lado, distraído. No sabía si debía abrirlo. No era su trabajo. Pero también sabía que en la vida, las cosas que se esconden suelen ser las que más daño hacen. Deslizó una hoja hacia afuera. Era una lista. Nombres de niños. A la derecha, en rojo, una palabra que se repetía: «atendido». En dos, en cambio, no había anotación. Esos dos nombres estaban subrayados. «Señora Sonia». La voz del subdirector la hizo sobresaltarse. «¿Todo bien?». Ella apretó el folder contra el cuerpo, metiéndolo de nuevo en la caja. «Sí, licenciado, es que está bien pesado», mintió.
Terminaban la segunda caja cuando, desde el salón de junto, se escuchó un golpe seco, como si hubieran tirado algo pesado contra el piso. Sonia y el subdirector se quedaron quietos. ¿Escuchó eso?, preguntó ella. Seguramente es un gato, dijo él, demasiado rápido. Pero Sonia sabía distinguir el sonido de un gato del de algo más grande. Ese golpe había hecho vibrar la lámina. El subdirector miró el reloj. Siga con esto, por favor. Yo voy a ver algo con la directora. Y recuerde, estas bolsas, cuando las llene, llévelas directo a la bodega del fondo. No las deje en el patio. No queremos que los niños curiosean. Se fue tan rápido que Sonia apenas alcanzó a asentir. Se quedó sola. El silencio en los prefabricados era distinto al de los salones normales. No era un silencio lleno de ecos de voces pasadas, era un silencio espeso, sospechoso. Cada vez que metía la mano en una caja, sentía como si estuviera revolviendo no solo papeles, sino recuerdos que alguien había intentado enterrar. Cuando estaba por terminar la tercera caja, volvió a escuchar el golpe en el salón de junto. Esta vez fue seguido de algo que le heló la sangre. Un sollozo, un llanto ahogado, de niño. Sonia dejó la escoba a un lado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó, acercándose a la puerta que separaba los dos salones. No esperaba respuesta, pero la hubo. «No abras», susurró una voz del otro lado, una voz pequeña, de niño, una voz que no sonaba como las de ahora, sonaba vieja, gastada. Sonia se quedó con la mano en la manija congelada. Tenía dos opciones: obedecer el miedo, alejarse, decirse que estaba loca, o hacer lo que había hecho toda su vida cuando la injusticia se asomaba, aunque fuera por una rendija, enfrentarse a ella. Giró la manija. La puerta no se abrió. Estaba cerrada con seguro. En el suelo, junto al marco, algo llamó su atención. Un dibujo, hecho con plumón azul directamente sobre el linóleo. Era la misma puerta negra que había visto en los cuadernos, solo que ahora, abajo, alguien había escrito con letra infantil: «No salen». Sonia dio un paso atrás, el corazón clavándole agujas en el pecho. Por primera vez desde que empezó a trabajar en la escuela, no se sintió solo humilde, solo invisible, solo la de la limpieza. Se sintió testigo, y en el fondo de su mente, aunque todavía no lo sabía, acababa de empezar la búsqueda que la llevaría a descubrir por qué la escuela primaria Revolución arrastraba un secreto oscuro capaz de marcar no solo a una, sino a varias generaciones de niños en México. Cuando sonó el timbre del recreo, Sonia llevaba el folder verde escondido en el fondo de su bolsa, entre su lunch y la cartera. Lo había sacado de la caja en un impulso que ni siquiera sabía cómo justificar. Solo sabía que no podía dejarlo ahí, destinado a ser triturado como si nunca hubiera existido. Emiliano la encontró en el patio mientras ella recogía las bolsas negras. «Abue, los de sexto dicen que usted entró a la zona prohibida», dijo, con los ojos brillando de curiosidad. «Que si se queda mucho ahí, se le meten las voces». Sonia sintió un escalofrío. «Tú no hagas caso de esas cosas», respondió automático. «Vete a jugar y no te acerques a la reja del fondo, ¿eh?» Emiliano asintió, pero se quedó mirándola un segundo más de lo normal, como si percibiera algo distinto en la expresión de su abuela. Esa tarde, ya en la vecindad, cuando el ruido de los vecinos viendo la novela se colaba por las paredes delgadas, Sonia se sentó en la cama y sacó el folder verde. Lo abrió con manos temblorosas. Además de la lista de nombres, había reportes, notas de maestras describiendo un episodio de histeria colectiva, un informe del supervisor escolar, un oficio de la SEP ordenando trato discreto del asunto para no vulnerar la imagen institucional. Entre todos los papeles, un documento le hizo arder la cara de coraje,
Una carta firmada por varios padres de familia de 1994 pidiendo una investigación completa por los hechos del 12 de octubre que afectaron la salud física y emocional de nuestros hijos. Abajo, la respuesta de la autoridad, y fría, sellada, indiferente. Se ha determinado que no existen elementos suficientes para acreditar responsabilidad alguna de esta institución. Sonia apretó los dientes. Al final del folder, doblada en 4, había una fotocopia borrosa de un recorte de periódico local. Alcanzaba a leerse el encabezado: extraño incidente en escuela primaria deja a varios alumnos hospitalizados. La nota hablaba de desmayos, de niños que decían ver figuras en el patio, de un sacerdote que habría sido llamado para bendecir las instalaciones. No mencionaba en ninguna parte la palabra que se repetía en la lista de nombres: atendido. Sonia pasó el dedo por uno de los 2 nombres que no tenían esa anotación. Eran niños de tercero, como Emiliano ahora. Se quedó así, en silencio, con el folder abierto sobre las piernas, escuchando cómo en la televisión del vecino alguien gritaba en un programa de concursos. No sabía exactamente qué haría con esa información. Todavía. Pero sí sabía una cosa. En toda su vida de empleo doméstico, de limpiar casas ajenas, de recoger la basura de otros, nunca la habían hecho sentir tan pequeña como cuando se daba cuenta de que para la gente de arriba, los directivos, los funcionarios, los niños de esa lista eran solo eso: nombres en una hoja amarilla, incidentes archivados, y algo dentro de ella. Algo que había heredado de su madre, que fue trabajadora del hogar toda su vida. Le susurró que si alguien iba a hacer algo por esos nombres olvidados, por esas voces que seguían llorando detrás de las puertas, tendría que ser alguien como ella, alguien a quien nadie viera venir. Los días siguientes en la escuela primaria Revolución transcurrieron con una normalidad que a Sonia le parecía casi ofensiva. Los niños llegaban, reían, peleaban por el balón en el recreo, los maestros tomaban su café en la sala de juntas. La directora Teresa circulaba los pasillos con su bloc de notas y su mirada de escáner. Nadie hablaba del incidente de los prefabricados. Nadie mencionaba las cajas. Era como si el mundo entero hubiera acordado, en silencio, no tocar ese tema. Pero Sonia no podía olvidar los nombres de esa lista. Empezó por lo más sencillo: escuchar. Una mujer con una cubeta y un trapeador se vuelve invisible en cualquier institución. Los maestros hablan delante de ella como si no existiera. Los padres murmuran en la reja sin bajar la voz. Y Sonia, que llevaba décadas siendo invisible, había aprendido a usar esa invisibilidad como herramienta. El miércoles por la mañana, mientras limpiaba la sala de maestros antes de la primera hora, escuchó a la maestra Lupita, la de cuarto, hablando en voz baja con el profesor de educación física. ¿Ya supiste que metieron otra vez a alguien a los prefabricados? ¿Quién? La intendente nueva, la del nieto en tercero. Hubo un silencio. ¿Y? Preguntó el profesor. Y nada. Que espero que no haya tocado nada que no debía, dijo la maestra Lupita, con una tensión en la voz que no era curiosidad, sino advertencia. Acuérdate de lo que le pasó a la señora Lucha. Sonia, al otro lado de la puerta entreabierta, apretó el mango del trapeador. La señora Lucha, la anterior intendente, la que se había ido sin dar explicaciones. Esa tarde, en el mercado de la colonia donde compraba el mandado, preguntó a la señora de los nopales, que conocía a medio barrio, si sabía algo de una mujer llamada Lucha que había trabajado en la primaria. «La Lucha Mireles», dijo la señora, acomodando los chiles anchos. «Claro que la conozco. Vive en la calle Moctezuma, a 2 cuadras del parque. Pero no te la va a encontrar fácil. Esa señora casi no sale desde que dejó la escuela. Dice que se le metió algo adentro». «¿Cómo que se le metió algo?». La señora de los nopales bajó la voz.
Dice que escuchó cosas, que vio cosas. La gente del barrio cree que está un poco ida, pero yo la conozco de toda la vida y le digo que esa mujer era de lo más cuerda antes de entrar a trabajar ahí. Sonia compró sus nopales y se fue pensando. Esa noche, después de acostar a Emiliano, se sentó de nuevo frente al folder verde. Repasó los nombres de la lista hasta que los memorizó. 2 sin anotación: Miguel Ángel Ríos Camacho y Daniela Estrada Vega, ambos de tercero A. Año escolar 1993-1994, ambos sin la marca roja de atendido. Eso significaba que alguien había hecho un seguimiento de todos los demás, pero de estos dos nadie había reportado nada, como si hubieran desaparecido del registro, como si la institución hubiera decidido que era más fácil borrarlos del papel que explicar qué había pasado con ellos. A la mañana siguiente, Sonia se levantó más temprano de lo habitual. Antes de ir a la escuela, dio un rodeo por la calle Moctezuma. La casa de Lucha Mireles era una vecindad de fachada rosa deslavada, con macetas de bugambilias en el zaguán. Sonia tocó. Una mujer de unos 55 años, cabello entrecano recogido con una liga, delantal de flores sobre ropa de casa, asomó la cabeza. —¿Quién es? —Buenos días, señora Lucha. Me llamo Sonia. Soy la nueva intendente de la primaria. Necesito hablar con usted. Los ojos de la mujer se contrajeron. Por un momento, Sonia pensó que le cerraría la puerta en la cara. Pero Lucha la miró durante 3 segundos largos, como evaluando algo que no era la apariencia, sino el fondo, y luego se hizo a un lado. —Pase, pero rápido, que no me gusta tener la puerta abierta mucho tiempo. El cuarto de Lucha era pequeño pero limpio, con olor a ruda y a copal. En un rincón, una veladora encendida frente a una imagen de la Virgen de Guadalupe. En las paredes, estampas y postales, y en medio de todo, pegada con diurex, una hoja con nombres escritos a mano. Los mismos nombres que Sonia llevaba en el folder. —Usted también los conoce —dijo Sonia señalando la hoja. Lucha se sentó en una silla de plástico y cruzó los brazos. —Esos niños no salieron bien de esa escuela —dijo sin rodeos. Miguel Ángel y Daniela tenían 8 años en el 94. Lo que pasó el 12 de octubre de ese año nunca lo investigaron bien porque a nadie le convenía. Fue durante un ensayo del Festival del Día de la Raza. Varios niños se desmayaron en el patio. Los paramédicos dijeron que fue un golpe de calor. Pero yo te digo, porque yo estaba ahí de niña, en ese mismo salón un año antes. En esa escuela hay cosas que no son golpe de calor. —¿Usted estudió ahí? —preguntó Sonia sorprendida. Terminé el sexto en el 92. Entré a trabajar como intendente en el 2018 porque necesitaba el dinero, igual que usted. Y desde el primer mes empecé a escuchar las mismas cosas que escuché de niña. Pasos, puertas, el llanto. Sonia sintió un nudo en el estómago. —¿Por qué renunció? Lucha tardó en responder. —Porque una noche me quedé a terminar de trapear los salones del fondo y encontré escrita en la pared, con algo que no era plumón ni pintura, la misma frase que estaba en el suelo cuando yo era niña: no salen. Y abajo, 2 nombres, los mismos 2, como si alguien o algo lo siguiera nombrando después de 30 años. El silencio entre las 2 mujeres fue denso y frío. —¿Sabe qué les pasó a esos niños? —preguntó Sonia. Miguel Ángel fue trasladado al Hospital Balbuena esa tarde. Lo dieron de alta al día siguiente, pero la mamá siempre dijo que el niño que regresó no era el mismo niño que había entrado, que ya no hablaba, que ya no reconocía la voz de ella. La familia se fue del barrio al poco tiempo. Nadie sabe a dónde. —¿Y Daniela? Lucha se levantó y fue al rincón donde estaba la veladora. La movió levemente y detrás, pegada a la pared, había una fotografía en blanco y negro, pequeña, desgastada,
Una niña con uniforme escolar, trenzas, sonrisa para la cámara del festival escolar. Daniela Estrada Vega nunca salió del hospital. Dijeron que fue un paro cardíaco. Una niña de 8 años. ¿Cómo es posible? Los padres pusieron una denuncia. La SEP dijo que no había ningún expediente de incidente ese día. Los padres volvieron a denunciar. El expediente apareció, pero con los datos cambiados. La fecha, los nombres de los testigos, todo diferente. Como si alguien lo hubiera reescrito. Sonia sintió que la rabia le subía por la garganta, caliente y amarga, como bilis. ¿Y la directora? ¿Teresa ya era directora entonces? No, entonces era maestra de 4º grado, dijo Lucha, con una voz que tenía dentro una pequeña daga. Maestra de 4º, la misma maestra que ese día sacó a los niños al patio a ensayar aunque hacía un calor de 40 grados, y los prefabricados del fondo estaban siendo usados para almacenar los materiales de una remodelación que nunca se hizo. La misma maestra que firmó uno de los oficios diciendo que todo había sido normal. Sonia cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, tenía claro lo que tenía que hacer. Señora Lucha, ¿los padres de Daniela siguen vivos? La mujer la miró, con algo que era al mismo tiempo miedo y esperanza. La mamá vive en Iztapalapa. Yo tengo el número. Siempre quiso hablar. Nunca hubo nadie que la escuchara. Yo la escucho, dijo Sonia. La mamá de Daniela se llamaba Carmen Vega, y cuando Sonia llegó a su departamento de Iztapalapa el sábado por la mañana, la encontró sentada en la sala con una caja de cartón en las rodillas. Una caja que, Sonia supo desde el umbral, había sido abierta y cerrada miles de veces sin que nada de lo que contenía pudiera arreglar lo que estaba roto. Carmen tenía 60 y tantos años, el cabello completamente blanco, manos que temblaban levemente cuando sirvió el café. Sobre la mesa colocó una por una las cosas de Daniela, la foto del kinder, la cartilla de vacunación, un dibujo de una casa con jardín y un sol sonriente en la esquina superior, y al final un sobre manila viejo. Esto me lo mandó una maestra unos meses después del incidente. No me dijo su nombre, solo decía que yo merecía saber la verdad, dijo Carmen, empujando el sobre hacia Sonia. Sonia lo abrió con cuidado. Adentro había fotocopias de registros médicos, un plano de la escuela con una zona marcada con tinta roja y una nota escrita a mano que decía: los materiales almacenados en los prefabricados contenían asbesto. El proveedor fue contratado sin licitación. La denuncia fue bloqueada internamente. Asbesto. Sonia conocía esa palabra. Quien había pasado años limpiando edificios viejos, como ella, sabía perfectamente lo que significaba. Un material altamente tóxico, usado en techos y muros durante décadas en México, prohibido precisamente porque sus fibras, al dispersarse en el aire, destruyen los pulmones. Y en un día de calor extremo, con los niños ensayando junto a los prefabricados recién remozados con ese material, las fibras habrían flotado en el aire como polvo invisible, un golpe de calor, así lo habían llamado. A Sonia se le escapó un sonido que no era llanto, sino algo anterior al llanto, algo que viene de más adentro. ¿Alguien más sabe esto?, preguntó. Un periodista lo intentó publicar en el 97, respondió Carmen. Al mes lo cambiaron a otra sección. El reportaje nunca salió. Yo guardé esta caja 30 años porque no tenía a nadie que me ayudara. Porque cuando una es pobre y su hija no tiene apellido con dinero detrás, las puertas se cierran. Sonia miró a Carmen. Vio en ella el mismo cansancio que veía en su propio espejo. El cansancio de quien ha sido ignorada tantas veces que casi empieza a creer que merece serlo. Señora Carmen, dijo con voz firme, yo no soy abogada ni periodista. Soy intendente.
Pero tengo acceso a esa escuela, y tengo estas pruebas, y tengo el nombre de una maestra que firmó documentos falsos y que ahora es directora. ¿Me ayuda a hacer algo con eso? Carmen la miró durante mucho tiempo, luego asintió. De regreso en la primaria el lunes, Sonia era la misma mujer de siempre por fuera. Guantes amarillos, cubeta, escoba, pero por dentro era otra cosa completamente. Entró a los prefabricados con la excusa de terminar la limpieza pendiente. Esta vez, el subdirector no estaba. Nadie la vigilaba. Fotografió con su celular las paredes, el plano que coincidía exactamente con el que venía en el sobre de Carmen. Las marcas de humedad en el techo donde alguna vez había estado el material de asbesto. Fotografió la inscripción en el suelo. No salen. Y fotografió uno por uno todos los cuadernos que no habían sido destruidos todavía. Cuando salía del prefabricado, casi choca con la directora Teresa. Las dos mujeres se miraron. «¿Qué hace aquí?», dijo Teresa con la voz de quien ya sospechaba. «Limpieza, maestra», respondió Sonia alzando la cubeta. Teresa la miró de arriba a abajo, luego miró la cubeta, luego volvió a los ojos de Sonia. «Aquí se limpia lo que se ve», dijo Teresa despacio, con un tono que era amenaza disfrazada de instrucción. «Lo que no se ve no le corresponde a usted». Sonia asintió. «Entendido, maestra», y siguió caminando, con el celular guardado en el bolsillo del delantal, lleno de pruebas que 30 años de silencio institucional no habían podido borrar. Esa noche, Emiliano la encontró distinta mientras cenaban. «Abue, ¿estás bien?» «Sí, mijo», respondió ella, acariciándole el cabello. «¿Por qué lloras entonces?» «Van, no lloro», dijo ella, sorprendida. Pero cuando llevó la mano a la mejilla, tenía razón el niño. Sonia pensó en Daniela Estrada Vega. 8 años, trenzas, un dibujo de una casa con jardín. Y pensó que si Emiliano alguna vez llegara a una situación así, y ella no estuviera, o estuviera pero mirara para otro lado, eso sería lo más parecido a traicionar lo que podría hacer. No iba a mirar para otro lado. Al día siguiente, Sonia mandó todas las fotografías, junto con los documentos escaneados, a 3 correos distintos. El de una periodista de investigación que había visto en un reportaje sobre colegios en riesgo. El de un colectivo de madres que acompañaban casos de negligencia escolar, y el de un diputado local que había prometido, en campaña, abrir expedientes cerrados sobre instituciones educativas. No sabía cuál de los 3 respondería. No sabía si alguno respondería, pero sabía que una vez que la verdad sale del cajón, ya no cabe de vuelta. Y mientras esperaba, Sonia Aguilar, intendente de la Escuela Primaria Revolución, siguió barriendo pasillos, limpiando baños, haciéndose invisible, esperando el momento en que la invisibilidad se convirtiera por fin en su mayor ventaja. La periodista respondió primero. Se llamaba Valentina Cruz, y Sonia la había visto en un reportaje de televisión abierta sobre escuelas con problemas de infraestructura en la CDMX. Tenía unos 40 años, cabello corto, voz directa y la costumbre de no saludar con rodeos. Su mensaje llegó al día siguiente, a las 7 de la mañana, cuando Sonia ya estaba en la escuela trapeando el pasillo de primaria baja. «Revisé todo lo que me mandaste. Necesito reunirme contigo, no en la escuela. ¿Puedes el jueves a las 6 de la tarde? Hay una cafetería en la colonia Doctores. Te mando el PIN». Sonia leyó el mensaje 3 veces. Luego lo guardó como si fuera algo frágil y siguió trapeando. El jueves le costó trabajo concentrarse. Cometió el error de dejar una cubeta en medio del pasillo y casi la pisa la maestra Lupita, que le lanzó una mirada cortante y murmuró algo sobre la gente que no pone atención. Sonia se disculpó con su voz de siempre, la voz que no pelea, la que asiente y sigue, pero adentro algo había cambiado en ella de manera permanente. Ya no se sentía pequeña cuando la ignoraban.
Se sentía estratégica. A las 6:10 cruzó la puerta de la cafetería de la colonia Doctores. Valentina Cruz ya estaba ahí, con una grabadora pequeña sobre la mesa y una libreta con notas. La saludó de pie, le estrechó la mano con fuerza y le señaló la silla de enfrente. «Cuéntame todo desde el principio». Sonia habló durante 1 hora sin parar. Le contó del primer día, los pasos, la puerta del salón de sexto, el folder verde, la visita a Lucha, la reunión con Carmen. Valentina tomaba notas sin interrumpir, y solo cuando Sonia terminó, levantó la vista. «Los documentos que me mandaste son suficientes para abrir una investigación», dijo con calma profesional. «El tema del asbesto está documentado en otros casos similares en escuelas de los años 90 en la CDMX. Hay precedentes. El problema es que en este caso específico alguien bloqueó deliberadamente la cadena de evidencias, y eso implica complicidad institucional desde la SEP hacia abajo». «La directora», dijo Sonia. «La directora es un eslabón, pero hay más». El proveedor del material de construcción en 1994 aparece vinculado, según registros públicos, a una empresa que fue contratada por el mismo supervisor de zona en otras 4 escuelas ese mismo año. Ninguna de las otras tuvo incidentes documentados, pero eso no significa que no los haya habido. Significa que en las otras no hubo nadie que guardara el folder. Sonia sintió el peso de esa frase. Alguien había guardado ese folder. Alguien cuyo nombre no aparecía en ningún documento había tenido la valentía de no destruirlo. Y ese alguien, por razones que Sonia nunca conocería, no había podido ir más lejos. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó Sonia. «Acceso», respondió Valentina sin dudar. «No físico, no te pido que te arriesgues más de lo que ya lo has hecho. Pero sí necesito que me confirmes si hay más cajas sin destruir, si hay algún registro físico de la empresa proveedora en la escuela, y si puedes identificar a algún maestro que haya estado ahí en el 94 y todavía trabaje ahí ahora». Sonia pensó. La maestra Lupita llegó en el 96, demasiado tarde, pero hay un maestro de sexto, el profesor Abundio, que lleva 30 años en esa escuela. Nunca habla de nada, nunca opina, pero una vez, cuando estaba limpiando cerca de él, lo escuché decirle a un alumno que «esta escuela carga cosas que no se merecen los niños». Lo dijo y luego se calló, como si hubiera dicho más de lo que quería. Valentina anotó el nombre. «¿Y las cajas?» «Hay 3 que no terminé de revisar. Las tengo en la bodega del fondo. Las metí yo misma. Todavía no las han mandado destruir, pero creo que es cuestión de días. Necesito que antes de que eso pase, saques cualquier documento que mencione al proveedor o a la empresa constructora, nombres, fechas, facturas, lo que sea». Sonia asintió. «Lo haré mañana en la mañana». Valentina la miró con una expresión que no era lástima, sino reconocimiento. La misma mirada que se le da a alguien que está haciendo algo difícil con las pocas herramientas que tiene. «Sonia, quiero que sepas que si esto sale y va a salir, tu nombre no tiene que aparecer en ninguna parte. Puedo proteger tu identidad». Sonia tomó su taza de café, que ya estaba fría. «No me importa que aparezca mi nombre», dijo. «Lo que no quiero es que dentro de otros 30 años haya otra intendente nueva encontrando otra caja en esa escuela con otros nombres de niños que nadie atendió». Al día siguiente, Sonia llegó a la escuela con los ojos bien abiertos y los nervios en orden. Emiliano había tenido fiebre leve y ella lo había dejado en casa con la vecina, lo cual le había generado una culpa enorme, pero también, de manera práctica, la dejaba libre de preocuparse por él mientras hacía lo que tenía que hacer. La bodega del fondo estaba cerrada con el mismo candado de siempre. Sonia tenía llave. Era, al fin y al cabo, parte de su trabajo. Entró antes de que llegaran los maestros.
Las 3 cajas seguían donde las había dejado. Abrió la primera con calma, moviendo los papeles uno por uno. Actas, listas de asistencia, circulares viejas. En la segunda, más de lo mismo, más cuadernos con dibujos, más evidencia del miedo colectivo que aquellos niños habían plasmado sin saber del todo qué estaban expresando. En la tercera caja, en el fondo, encontró lo que buscaba: una carpeta amarilla con el membrete de una constructora. Servicios técnicos Miramón S.A. de C.B. Adentro, una factura por la provisión de materiales de construcción para adecuación de módulos prefabricados, fechada en julio de 1994. El monto, los materiales, la firma del responsable de la escuela en ese entonces, que no era Teresa, sino un director anterior. Y al reverso de la factura, escrito a bolígrafo con letra apretada, una nota que parecía haber sido puesta ahí mucho después. Material con concentración de asbesto crisotilo superior al límite permitido. Reporte enviado a supervisión de zona el 3 de agosto de 1994, sin respuesta. Alguien lo había sabido desde antes del 12 de octubre. Lo habían sabido desde agosto y no habían hecho nada. Sonia fotografió cada hoja con manos que temblaban apenas lo suficiente para notar, pero no lo suficiente para detenerla. Luego acomodó todo exactamente como estaba. Salió de la bodega, cerró el candado y caminó hacia el patio con su cubeta, llegando justo cuando entraban los primeros niños por el portón. Don Roque la miró. «Tempranero, hoy», dijo él. «Hay mucho que limpiar», respondió Sonia. Don Roque asintió, pero la siguió con la mirada más tiempo del habitual. Esa mañana, el profesor Abundio pasó junto a Sonia mientras ella recogía hojas caídas en el patio. Era un hombre alto, de espalda encorvada por los años, con el cabello completamente blanco y unas gafas pequeñas que siempre llevaba a medio resbalar sobre la nariz. Casi nunca saludaba al personal de intendencia, no por grosería, sino por costumbre, por esa barrera invisible que la institución construye entre los que enseñan y los que limpian. Pero ese día se detuvo. «¿Usted es la señora Sonia?», preguntó. «Sí, maestro». Él miró hacia los prefabricados del fondo, luego de vuelta a ella. «Tenga cuidado», dijo, en voz muy baja. «¿Con qué, maestro?». Abundio apretó los labios. «Con lo que encuentra. ¿Y con quién se lo cuenta?», dijo, y siguió caminando sin dar más explicación. Sonia lo vio alejarse, con esa forma de caminar de quien lleva décadas cargando algo que no es suyo, pero que tampoco ha podido soltar. Pensó en buscarlo, en hablarle directamente, pero algo le dijo que no era el momento, que el profesor Abundio era el tipo de persona que habla cuando se siente segura, no cuando la presionan. Le daría tiempo. El reporte de Valentina Cruz se publicó 18 días después en un portal de periodismo de investigación con presencia nacional, acompañado de una versión extensa en video. El título era «Sobrio pero demoledor. Asbesto en escuelas del Oriente de la CDMX. El silencio institucional que costó vidas en los 90». La historia de la escuela primaria Revolución ocupaba la mitad del reportaje. Se mencionaban los documentos, la factura, la nota manuscrita de agosto del 94, el bloqueo del expediente, la denuncia de los padres que nunca fue atendida. No aparecía el nombre de Sonia, sí aparecía el de Carmen Vega, que había aceptado hablar con el rostro cubierto, con una voz que 30 años de dolor habían vuelto acerada como metal frío. «Mi hija tenía 8 años», decía Carmen en el video, «y nunca hubo nadie que nos explicara qué había pasado de verdad, ni una disculpa, nada. En las redes sociales, el reportaje se compartió miles de veces en pocas horas. Los comentarios mezclaban la indignación con los testimonios de personas
que decían haber estudiado en esa escuela o en escuelas similares, con historias parecidas. Madres que recordaban a niños enfermos sin explicación. Maestros anónimos que confirmaban haber sido instruidos para no hablar de ciertos incidentes. La SEP emitió un comunicado ese mismo día diciendo que se abrirá una investigación interna para verificar los hechos señalados. Un lenguaje que Sonia reconoció de inmediato como el lenguaje de quien no quiere investigar nada, sino solo dar la apariencia de que lo hará. Pero esta vez había algo diferente. Esta vez, el colectivo de madres al que Sonia había escrito semanas antes ya estaba organizado frente a la escuela con pancartas. Esta vez, el diputado local que había recibido los documentos los mencionó en tribuna, en sesión pública, exigiendo una auditoría externa. Y esta vez, el nombre de la empresa Servicios Técnicos Miramón apareció en otros expedientes que periodistas de 3 estados empezaron a rastrear en paralelo, descubriendo un patrón que iba mucho más allá de una sola escuela en una sola colonia. Sonia se enteró de todo eso a través del celular, en los ratos libres entre una limpieza y otra. El día que el reportaje se publicó, la directora Teresa no llegó a la escuela. El subdirector tampoco. Fue don Roque quien abrió el portón a los niños, con una expresión de quien sabe que algo se ha roto de manera irreparable, pero no está seguro de si eso es bueno o malo. A media mañana, el profesor Abundio encontró a Sonia en el pasillo del segundo piso. Esta vez no le dijo, «Tenga cuidado». Le dijo, «Gracias». Sonia lo miró. «Yo estaba ese día», dijo Abundio con los ojos húmedos detrás de las gafas. «Era maestro suplente, tenía 22 años. Vi cuando sacaron a los niños. Vi cuando llegaron los paramédicos. Y me dijeron que si decía algo, perdería el contrato. Fui cobarde. Llevo 30 años siendo cobarde». «Usted no fue cobarde», dijo Sonia. «Fue joven y asustado. Son cosas distintas». Abundio asintió, sin poder decir nada más. Sonia siguió su camino con la cubeta. 3 semanas después, la Secretaría de Educación Pública anunció la suspensión cautelar de la directora Teresa mientras durara la investigación. El supervisor de zona que había firmado los contratos con la empresa de asbesto en 1994 ya había fallecido, pero su nombre apareció en el expediente oficial por primera vez en 30 años. Carmen Vega recibió una llamada de la SEP pidiéndole una reunión. Llamó a Sonia antes de aceptar. «¿Voy sola?», preguntó Carmen. «No», respondió Sonia. «Vamos juntas». Y llevamos al colectivo. La reunión duró 4 horas. Al final, la SEP reconoció formalmente, por primera vez, y que el incidente del 12 de octubre de 1994 había sido mal documentado y que existían elementos para presumir negligencia institucional. No usaron la palabra responsabilidad. No pidieron disculpas con esas palabras exactas. Pero Carmen Vega salió de esa reunión con algo que nunca había tenido en 30 años. Un papel oficial con el nombre de su hija escrito correctamente, en el contexto correcto, reconocida como víctima y no como dato estadístico borrado. En el estacionamiento, Carmen abrazó a Sonia sin decir nada. Sonia la dejó apretarse cuanto necesitara. Cuando se separaron, Carmen la miró a los ojos. «¿Cómo le voy a pagar esto?» «No me paga nada», dijo Sonia. «Daniela era una niña. Nadie debería tener que pagar para que alguien reconozca eso». De regreso en la escuela primaria Revolución, ahora con una directora interina y una auditoría en proceso, Sonia siguió haciendo su trabajo. Barrió el mismo patio, trapeó los mismos pasillos, lavó los mismos baños. Emiliano volvió de su fiebre y siguió yendo a tercero con su mochila más grande que su cuerpo. Un día, mientras recogía papelitos del patio después del recreo, Emiliano se acercó corriendo. «Abue, ¿es verdad que tú fuiste la que descubrió lo de la escuela?» Sonia lo miró. «¿Quién te dijo eso?» «La maestra nueva».
Dijo que una señora muy valiente encontró cosas importantes y que por eso ahora la escuela va a ser más segura. Sonia pensó en cómo responder. Yo nada más limpié, dijo finalmente, y mientras limpiaba vi cosas que no debían estar escondidas. Emiliano la miró con esa seriedad que tienen los niños de 8 años cuando procesan algo que todavía no tienen palabras para nombrar. O sea que limpiar también sirve para arreglar cosas, dijo. Sonia sonrió por primera vez en muchas semanas. Una sonrisa verdadera, de las que vienen de adentro. Sí, mijo, a veces limpiar es lo más poderoso que puedes hacer. Emiliano asintió con convicción, como si eso le confirmara algo que ya intuía, y salió corriendo de vuelta con sus amigos. Sonia se quedó en el centro del patio, bajo el sol del mediodía de la Ciudad de México, con la escoba en la mano y el ruido de los niños alrededor, y pensó en Daniela, en Miguel Ángel, en todos los nombres de esa lista, y pensó que aunque el mundo nunca vería su nombre en los titulares, aunque nadie escribiera una crónica sobre una intendente de manos agrietadas que barrió los pasillos correctos en el momento correcto, eso no cambiaba lo que había pasado. La verdad había salido. Y eso, en este país donde tantas verdades se archivan y se entierran y se dejan pudrir en cajas de cartón al fondo de los prefabricados, era más que suficiente. Era todo. Los meses que siguieron al escándalo transformaron la escuela primaria Revolución, de maneras que nadie hubiera podido predecir desde afuera. La auditoría externa reveló que no solo los prefabricados del fondo tenían restos de asbesto crisotilo en las paredes, sino que 2 salones del edificio principal también presentaban niveles preocupantes en el plafón del techo, instalado en una remodelación de 1989. La SEP ordenó el cierre temporal de esas aulas y el traslado de los grupos mientras se hacían las reparaciones. Por primera vez en décadas, la escuela apareció en los presupuestos de mantenimiento prioritario de la alcaldía. Los prefabricados del fondo fueron demolidos. Sonia estuvo ahí el día que llegaron las máquinas. Se quedó parada en el patio con los brazos cruzados, viendo cómo la lámina oxidada caía con un estruendo sordo que levantó una nube de polvo gris. Los obreros llevaban trajes de protección especial. Don Roque, a su lado, se persignó. 30 años, murmuró el vigilante. 32, corrigió Sonia. Don Roque la miró de reojo. ¿Usted sabía algo, don Roque?, preguntó ella sin agresividad, con la voz de quien pregunta porque necesita entender, no porque quiera acusar. El viejo tardó en responder. Sabía que había cosas que no se debían tocar, dijo finalmente. Me lo dijeron cuando entré a trabajar aquí, hace 20 años. No abras el fondo, no dejes pasar a nadie, cualquier pregunta la mandas con la directora. Yo nada más obedecí. Hizo una pausa. Eso también es una forma de ser parte de algo, ¿verdad? Sonia no respondió de inmediato. Pensó en cuántas personas en la cadena habían hecho exactamente lo mismo. Obedecer, no preguntar, mirar para otro lado. No por maldad, sino por miedo, por costumbre, por la certeza tan arraigada en ciertas clases sociales de que cuestionar a los de arriba siempre sale más caro que callar. Sí, dijo Sonia, pero también hay un momento en que uno puede elegir diferente. Don Roque asintió muy despacio, como si esa frase le pesara de una manera que no esperaba. El colectivo de madres que había acompañado el proceso legal presentó una demanda civil contra el Estado de México y contra los responsables identificados de la empresa Servicios Técnicos Miramón. El proceso sería largo, complicado, lleno de tecnicismos jurídicos que a Sonia le resultaban ajenos. Pero el colectivo tenía abogados y tenía los documentos que Sonia había rescatado de las cajas y tenía el testimonio de Carmen Vega, que esta vez habló con el rostro descubierto,
con nombre completo, con la fotografía de Daniela en la mano. Sonia fue citada como testigo en 2 ocasiones. Ambas veces llegó puntual. Con ropa limpia planchada la noche anterior, respondió con precisión y sin adornos. No dramatizó, no lloró. Dijo lo que vio, cuándo lo vio y dónde estaba cada cosa. El abogado del colectivo le dijo después que era la mejor testigo que había tenido en años. Dice exactamente lo que sabe y nada más. Eso es más poderoso que cualquier discurso. Sonia se encogió de hombros. «Es que yo no sé hablar bonito», dijo. «No necesita», respondió el abogado. La resolución del caso llegaría meses después, pero antes de eso ocurrió algo que Sonia no esperaba. Una tarde de viernes, cuando los niños ya habían salido y ella terminaba de recoger el patio, se acercó una mujer joven que había estado esperando junto al portón. Tendría unos 35 años. Cabello oscuro cortado a la altura del hombro, una chamarra de mezclilla y los ojos de quien ha llorado mucho, pero ya no llora. «¿Es usted Sonia Aguilar?», preguntó. «Sí. Me llamo Fernanda Ríos. Soy la hija de Miguel Ángel Ríos Camacho». Sonia soltó la escoba. Miguel Ángel, el otro nombre sin anotación en la lista. El niño que, según Lucha, había salido del hospital diferente. El niño cuya familia había desaparecido del barrio. «Mi papá murió hace 6 años», dijo Fernanda con voz controlada. «Tuvo problemas pulmonares crónicos desde niño. Nunca supimos exactamente por qué. Los médicos decían que era una condición, que era genético. Cuando vi el reportaje entendí todo. Fui a buscar sus expedientes médicos de la infancia. Dicen exactamente lo que uno esperaría si hubiera habido exposición prolongada a asbesto en edad temprana». Sonia la escuchó sin interrumpir. «Quiero unirme a la demanda», dijo Fernanda. «No por dinero, porque quede escrito en algún lado oficial que lo que le pasó a mi papá tuvo un nombre y un responsable, que no fue una condición genética ni mala suerte, que fue negligencia». Sonia la miró. Vio en esa mujer la misma necesidad que había visto en Carmen, no venganza, no compensación económica, sino el reconocimiento simple y devastador de que algo malo había pasado y que alguien, en algún momento, había tomado la decisión de que no importaba. «Venga el lunes al colectivo», dijo Sonia. «Le doy la dirección. La están esperando, aunque todavía no lo saben». Fernanda asintió. Antes de irse, se volvió. «¿Por qué lo hizo?», preguntó. «Usted no tenía nada que ver con esto. Podría haberse quedado callada». Sonia pensó en la respuesta correcta. Pensó en decir algo sobre la justicia, sobre los niños, sobre el deber moral, pero al final dijo lo que era verdad de la manera más sencilla posible. «Porque encontré una caja que alguien escondió para que nadie la abriera. Y lo primero que me enseñaron de niña fue que si encuentras algo sucio, lo limpias. No lo dejas ahí esperando que se limpie solo». Fernanda sonrió. Una sonrisa pequeña, agrietada, pero real. «Mi papá hubiera dicho lo mismo», dijo, y se fue. El último día del ciclo escolar, la Escuela Primaria Revolución celebró su festival de fin de año en el patio renovado. Habían pintado las bardas de colores nuevos, arreglado el asta bandera, puesto plantas en macetas a lo largo del pasillo. La directora interina, una mujer joven venida de otra delegación, había insistido en que el festival fuera diferente a los anteriores. Sin discursos largos, con los niños en el centro, con sus maestros, con sus familias. Emiliano bailó en el cuadro de tercero. Llevaba un sombrero de charro de papel que se le caía cada 3 pasos, y que él enderezaba con una seriedad cómica que arrancaba carcajadas a los padres. Sonia lo vio desde el fondo del patio, con la cubeta a un lado, porque había tenido que limpiar un derrame de agua antes del evento y no había alcanzado a guardarla.
Nadie le ofreció una silla, nadie la invitó a sentarse en las filas de padres y familiares. Ella no lo esperaba, pero desde ahí, de pie, con los brazos cruzados y el sol cayéndole en la cara, vio a su nieto bailar y lo vio reírse cuando el sombrero volvió a caérsele, y sintió algo tan completo y tan sólido en el pecho que no necesitaba nombre. Al terminar el festival, la directora interina se acercó a ella. «Señora Sonia, ¿tiene un momento?». La llevó a la dirección, le ofreció café, lo cual ya de por sí era inusual, y le dijo que la alcaldía había solicitado, como parte del proceso de saneamiento institucional, que se instalara en la escuela una pequeña placa conmemorativa en el patio, en honor a los alumnos afectados por el incidente de 1994. Que el colectivo de madres había pedido que la persona que iniciara el proceso de colocación de la placa fuera alguien de la comunidad escolar. Le preguntamos a Carmen Vega quién debería ser esa persona, dijo la directora. Ella dijo su nombre sin dudar. Sonia miró su café. Yo nada más limpié, dijo por costumbre. La directora la miró con una pequeña sonrisa. Sonia, a veces limpiar es lo más difícil y lo más valioso que existe. El día que pusieron la placa, un sábado de septiembre con cielo despejado y ese calor suave que tiene la CDMX cuando el año empieza a doblar hacia el frío, llegaron al patio de la escuela personas que nadie esperaba. Llegó Carmen Vega con una foto enmarcada de Daniela. Llegó Fernanda Ríos con una foto de su padre de niño, uniformado, sonriendo a la cámara. Llegó Lucha Mireles, que hacía meses no salía de su cuarto, con su delantal de flores y sus ojos brillantes. Llegó el profesor Abundio, que se quitó las gafas varias veces durante el acto porque se le empañaban. Llegaron madres del colectivo, periodistas, el diputado que había pedido la auditoría, vecinos del barrio que reconocían en esa historia el eco de otras historias propias, de otras injusticias chicas y grandes que la colonia había aprendido a cargar en silencio. Y llegó Emiliano, que no entendía del todo qué estaba pasando, pero que agarró la mano de su abuela con la naturalidad de quien sabe que ese es su lugar en el mundo. La placa era sencilla, mármol blanco, letras grabadas en negro, en memoria de los niños y niñas de la Escuela Primaria Revolución afectados en octubre de 1994. Su historia no fue olvidada, su nombre no fue borrado, porque la verdad, aunque tarde, siempre encuentra la forma de salir. Sonia la descubrió con las manos que habían trapeado esos mismos pasillos durante meses. Las mismas manos agrietadas por el cloro y la lejía. Las manos que habían abierto cajas que nadie quería que se abrieran. No hubo discurso de su parte. Solo se quedó ahí un momento, con la palma apoyada sobre el mármol, sintiendo el frío liso de la piedra, y pensó en todos los nombres que habían estado escondidos tanto tiempo. Los nombró para sí misma en silencio, uno por uno: Daniela, Miguel Ángel y todos los demás de esa lista con la marca roja, que también habían cargado algo que no era suyo. Luego se apartó, tomó la mano de Emiliano y caminó hacia el patio donde los niños ya corrían entre los adultos con esa energía inagotable que tienen los seres que todavía no saben cuánto pesa el mundo. «Abue», dijo Emiliano jalándole el brazo. «¿Qué dice la placa?» Sonia lo miró. «Dice que hubo niños que nadie escuchó», respondió. «Y que alguien, al final, los escuchó». «¿Quién?». Sonia sonrió. «Alguien que nada más limpiaba». Emiliano procesó eso con su seriedad de 8 años. «Entonces limpiar sí sirve para muchas cosas», dijo, con la convicción absoluta de quien acaba de confirmar una teoría. «Para muchas cosas, mi hijo», dijo Sonia, y lo llevó de la mano hacia la salida, bajo el sol de septiembre, mientras detrás de ellos la placa brillaba en el muro del patio, y los niños jugaban, y la escuela respiraba,
por primera vez en 30 años, sin el peso de lo que había guardado escondido demasiado tiempo.